Hola, ¿cómo están amigos? Un gusto saludarles a quienes van a ver, van a tener la posibilidad de ver y conocer de esta conversación entre quienes tienen una visión muy especial en torno a estas campañas presidenciales que se están desarrollando en Chile con programas económicos muy distintos. En el caso de Gabriel Boric y José Antonio Kast, visiones muy disímiles en torno a la realidad de un mundo y entre ellos, por cierto, en materia económica fundamentalmente. Y para eso, bueno, parto por saludar a Julio. ¿Cómo estás, Julio? Muy bien, muchas gracias. Y me parece importantísimo que hagamos esto, de que se den punto a entender, especialmente ahora que nos vemos en una elección presidencial que pareciera ser de dos extremos, pero yo considero que solamente una es extrema y la otra es más bien centrada, po. Estoy hablando de que extrema me parece lo que propone Kant, que es extrema derecha, y por hecho me parece más bien algo de centro, centro izquierda. La extrema izquierda para mí estaba representada por Artés. Pero bueno, ese es un discurso hegemónico que los medios de comunicación hicieron. Pero esto lo vamos a ir Sí, debatiendo de a poquito. sí, por cierto, y con quién vamos a conversar para afinar un poco de detalles sobre ambos formas de proponer un país. Lo haríamos con eh, me gustaría que él se presentara un poco en su experiencia y en su, por supuesto, conocimiento y experiencia académica y conocimiento a Cristian González, Ya aquí puedo lo decir algo saludamos. antes que diga Cristian. Yo quiero decir que un orgullo estar acá con don Cristian Sí, González por supuesto. Subieta, Oiga, sí, realmente. candidato a doctor en Administración de Empresas por la Universidad Complutense de Madrid, con su MBA en la misma universidad y además un máster en Desarrollo Económico, si no me equivoco. Lo menciono yo porque este hombre, como Sí, tiene un ego, no sé qué le impide decir, no le gusta mostrar sus títulos. bueno, sí, eso es verdad. Hola, compañeros, camaradas también. No sabemos muy bien. Compañeros y camaradas, para que nadie pelee. Compañeros o camaradas, como quieran, dependiendo del punto de vista económico que defendamos. Bueno, en fin, es una broma para partir. Y sí, bueno, para mí es un honor poder estar con ustedes. A ambos los conozco muy bien por muchos años y un placer súper grande poder compartir algunas de las experiencias, ¿no? Y las posturas, sobre todo las posturas. Es muy interesante poder analizar qué hay detrás de cada una de las posturas en cuanto a, a cómo se puede definir el país, el panorama del país, en términos económicos sobre todo, en los próximos años. Considero que la, la presente elección, la que viene ahora en diciembre, creo que es aún más importante por todo el periodo, por el estallido social que hubo hace poco. Creo que esa cuestión, esa variable está presente también en las decisiones y los temas parecen ser bastante más relevantes. Cada uno de los puntos que se discuten en términos económicos, valóricos también, creo que son discutidos mucho más al detalle por esta cuestión, ¿no? Está presente, ¿no? En la contingencia nacional. Como decía Julio, bueno, yo me encuentro fuera del país ya por más de 12 años aproximadamente. Eh, He tenido la oportunidad de vivir en tres países distintos en Europa, en España, en Suecia, un tiempo breve, y ahora mismo me encuentro en Irlanda viviendo. Entonces, son países que se son mencionados bastante dentro de las campañas presidenciales por las posturas. Me encuentro en un país, eh, Irlanda, ¿cierto? Que es mencionado como un ejemplo por los candidatos de derecha sobre todo. Pero hay bastantes matices, yo creo, ¿no? Al respecto en cuanto a ese tema. Así que bueno, me alargo un poco. Doy el paso, Rodrigo, no sé, Sí, como quiera, comencemos. quiero aprovechar como primer tema de conversación en realidad, en lo que dice relación con las pensiones, porque notábamos que hay dos visiones muy distintas en torno a eh,
a estas candidaturas. Una que habla directamente de un sistema de seguridad social, que quizá todos lo has tenido la oportunidad de conocer más de cerca en Europa, y por otro lado, un sistema que en el fondo busca la continuidad del que tenemos en Chile, un sistema individual, que en definitiva lo que se busca es más bien afianzarlo y además incluso mm, ante la posibilidad de prolongar los años de trabajo. Eh, ¿Tú crees que realmente es viable pensar en un sistema de seguridad social en Chile? ¿Qué habría que revisar? ¿Qué habría que modificar? ¿Las AFP son compatibles con algo así o no? Sí, mira, de hecho, cuando la última frase que tú mencionaste, se me vino una imagen, un letrero, ¿no? Que hay que he puesto en mi trabajo, ¿no? En el trabajo hay un reclame, una propaganda para un fondo de pensiones, ¿no? Yo me encuentro viviendo en Irlanda. El fondo de pensiones privado, ¿no? Es para que la gente, ¿cierto?, ponga su dinero de forma individual, pero y este fondo de pensión en definitiva es un órgano privado de inversión, ¿no? De inversión financiera. Eh, y las pensiones son cuestiones que tienen que ver con, a mi entender, y como el concepto de pensiones y de fondo de pensiones en Europa, incluso en el país en el que vivo hoy día, que es Irlanda, en la ciudad de Dublín, existe, ¿no?, un sistema público de pensiones. Y creo que ese es un modelo apropiado. Canadá también tiene algo parecido, en donde la inversión, ¿cierto? Los fondos de pensiones son organismos privados, ¿cierto? De ahorro eh, habitualmente para completar, ¿cierto? Dependiendo de la adversión al riesgo de cada uno, eh, el que ya existe que es público, ¿no? Entonces, en el sistema público. Eso quiere decir que al ser público, eso, y hay una cuestión súper importante ahí, ¿no? Eh, que la gente de derecha trata de, de poner, ¿no? La nacionalización, ¿no? Es como refiriéndose a cuestiones más bien como llevando el tema, ¿cierto? Como al 73 o ese rollo. Bueno, la verdad es que las pensiones son administradas por los gobiernos desde hace mucho tiempo dentro de un marco de políticas sociales, de políticas públicas, que tienen que ver con el desarrollo social. O sea, las pensiones están relacionadas directamente con otros aspectos sociales donde los estamentos públicos, privados, perdón, no llegan. Por ejemplo, si tienes una pensión de 200.000 pesos, no puedes pretender tener medicamentos del mismo valor, por ejemplo. O, o no sé, en España, por ejemplo, y en Europa en general, el transporte público para la edad avanzada es gratis, el precio de los medicamentos son bonificados también, en fin, y eso es porque las pensiones son, son públicas y son un complemento, ¿cierto? Eh, la idea es que las pensiones no estén, ¿cierto? Eh, no deje a las personas, ¿cierto? Eh, a la responsabilidad de la familia o no sé, o no se haga cargo. Yo creo que eso es lo que veo yo de donde estoy, ¿no? Al final. No sé, Julio, ¿qué piensas Me tú al parece una respecto? muy buena explicación lo que acabas de decir, por lo que y veo que estamos bastante de acuerdo en muchos puntos. Precisamente porque acá hay dos paradigmas que están en pugna entre lo que significa Cast, la derecha, y lo que significa Boric, que sería lo que es más la izquierda. ¿Qué va pasando ahí? Y Cast lo que propone es la capitalización individual. Por lo tanto, es tuya la responsabilidad de tener una buena pensión. Es tuya la responsabilidad de haber tenido una buena pega, una buena eso, lo que corresponde precisamente con todo lo que es el ideario neoliberal, el tipo de sujeto que se propone desde esa ideología, que es una ideología.
Ahora, desde el otro lado, más bien lo que propone Boric y que es lo que se le ha criticado, es que precisamente hay un fondo común, no es tuyo. Es un fondo que está destinado a repartirse, sin ser un sistema de reparto, más o menos lo que tú dijiste exactamente lo que era en Europa, sino que es una Creo que responsabilidad sí. estatal. ¿Es que ese reparto se podría decir? Ya, porque igual siempre hay crítica de que un sistema de Parece, reparto no funciona. ujú. Ya, no profundizar mucho eso, pero es una capitalización que es común, que es grupal, que es parte del Estado, porque al final es Sí, responsabilidad del pertenece a Estado darte todo. una buen pasar luego de que tú estuviste trabajando toda tu vida en teoría. El programa de Boric son 250.000 pesos mínimo. Hay distintas maneras como se va a lograr la reforma. De hecho, la reforma que haga Boric difícilmente va a pasar tal cual como él la quiere hacer por el Senado y por el Parlamento, el Cámara de Diputados y la Cámara del Senado. Yo no Van a sé, haber Julio, ahí transformaciones. mm, Quiero cerrar un sí, poquito. respecto a los Quiero... números. Sí, sí, dale, Déjame no, cerrar. dale. No, sí, dale. Ya. Y para cerrar estarían esos dos puntos, serían esas dos cosmovisiones. Y también quiero acá aportar de que hubo algo que hizo la Cámara de Diputados que ayudó a fomentar la idea de que la capitalización tiene que ser individual, que fueron los retiros. Los retiros precisamente lo que hicieron fue fomentar la idea, no, pues la plata que yo he juntado es mía. Sí. Ahí Claro. quizás hubo un problema para lograr entender lo que era una posible reforma. Eso se advertía del primer retiro. Eso es algo que la gente que lo empezó a decir, a fomentar, no logró captar, po, de que eso fomentaba, impedía la posibilidad más adelante o el pensamiento de que se pudiera hacer un retiro en común, un fondo común, sino que ahora toda la gente siente que se le están metiendo la mano en los bolsillos y es lo que le ha dado poder a esa otra postura. Así que ahí hay algo que, una consecuencia que probablemente no la pensaron o si la pensaron no les importó. Sobre todo cuando Cierro. tú ves, sí, sobre todo cuando ves el rendimiento, ¿no? Porque al final tú ves el rendimiento de tu dinero, ¿no? Claro. Lo que pasa es que también yo creo que la responsabilidad eh, de de las carencias de las personas son siempre resueltas por la zona. Entonces, no hay una manera de entender el Estado nunca ha participado, ¿no? Ahora mismo se acerca la Teletón, por ejemplo, o sea, no sé, casi 40 años teniendo que poner a niños y llevando a la empresa, siempre, o sea, siempre el mundo privado ha estado presente para resolver los problemas que en los países desarrollados son resueltos por el Estado, ¿no? En la mayoría de los casos. No sé, en modelos que no sean Estados, y siempre mirando como a Estados Unidos, como si fuese siempre la gran, no sé, panacea o la gran La, referencia de la todo. meca a Y la la que hay que verdad es mirar. que sí, como el horizonte, como el fin último, ¿no? Cuando estudiaba cosas de desarrollo económico, recuerdo que mencionaban que el desarrollo económico era como, era un fin, el fin último, ¿no? El objetivo final, ¿no? Poder alcanzar el desarrollo. Y pareciera que el desarrollo en Chile está solamente visto desde el punto de vista norteamericano, ¿no? O sea, como siempre está presente la idea gringa, ¿no? De entender. Y eso no significa que, que uno no pueda ser liberal o que no entienda, ¿cierto?, que se deba desarrollar el país, las relaciones comerciales. Eso no significa que seamos un país cerrado, sin inversión y todo el tema, ¿no? Ya. Bueno, nos desviamos del tema Eh, de las pensiones claramente sí, y claro. No, pero en torno Rodrigo. a lo mismo, ¿sabes qué? No nos hemos desviado mucho porque No, al final porque quería hacerte estamos una hablando, pregunta más o menos al es respecto. como, sí, es de resolver las pensiones son una necesidad que la resuelve el Estado, ¿no? Sí. En muchos en los países No, desarrollados. sí. Se Oye, pero entendió. eso qué relación tiene, a propósito, antes que Julio haga la pregunta, ¿qué relación tiene eso con con otro mito que circula mucho, que mm, al impulsar un mayor rango impositivo, que haya mayores, tanto para las empresas, pero y también para las personas, un mayor rango impositivo,
necesariamente eso va a influir o puede influir en tener, por cierto, una seguridad social más adecuada, eh, y tantas otras de las instancias que el programa de Boris, por ejemplo, sugiere. Eh, ¿Cuál es para contrastarlo un poco con la realidad que se vive en Europa? ¿A tener seguridad social Yo creo que, necesariamente significa tener mayores tasas de impuestos? creo que sí. Yo creo que más que tener mayores tasas de impuestos, hay que resolver hartas cosas que eh, son complejas. Por ejemplo, temas recaudatorios, ¿no? La seguridad social. Yo Eso. fui emprendedor emprendedor en España por un tiempo y los impuestos eran brutales. Lo que sí, después me enfermaba y iba al médico y la verdad es que ya estaba todo, eh, estaba cubierto, ¿no? Y mi vida no cambiaba o nunca cambió eh, por estar enfermo, ¿no? En algún momento. Entonces, pero sí es cierto que el Estado y más que la institucionalidad, ¿no? Completa del órgano público está bastante presente, ¿no? En cuanto a la recaudación de las personas, por ejemplo, que también está relacionado, o sea, el IRPF, por ejemplo, que es el impuesto individual a las personas, o sea, todos los años la declaración de la renta en abril es sagrada hacerla por la mayoría de las personas. Y eso también tiene que ver, el Estado controla también lo que tú ganas pero también si no ganas mucho, tienes la oportunidad, ¿cierto?, o si quieres tú postular a cualquier tipo de ayuda estatal, habiendo hecho la declaración de la renta, el Estado, ¿cierto? Cualquier órgano público conoce tu realidad financiera, ¿no? APP más o Y menos para cifras allá en España con tu realidad. ¿IRPF se llama? ¿Me dijiste sí, el es como nombre? el impuesto a las Ya, más o personas, menos creo que el como cuánto 21, de los 21, ingresos iba para el Estado. 21%. 21%. Es bajísimo Es si lo alto. pensamos. ¿Cómo que harto? Tú por cada compra acá en Chile pagáis el 19% de impuestos. De hecho, la mayoría de tu sueldo, el que recibe el líquido, se te va en impuestos, Mm. al que es el IVA. Como que alto un dos por Y ciento eso, más. Y bueno, eso, espérate. Y además, no estamos considerando que de tu sueldo bruto, además estás descontando ya el fondo que va para la FP, más lo que va para ISAPRE, que ya sería un 20% más. O sea que acá tenemos una carga impositiva altísima. no, pero tenéis Y que sin tener tener en beneficios que cuenta están pasando. tenés que tener en cuenta eh, bueno, evidentemente la seguridad social va por separado. O sea, Ah, eso es lo ya, que tú pagas en relación a tus ingresos personales, ¿no? O sea, ya. ¿no? O sea, lo que tú pagas de acuerdo a los ingresos personales que hayas percibido. Y hay rangos, evidentemente, que tú no pagas. También los rangos que son bajos al final siempre te devuelven, en fin. Pero más allá de los números, la cuestión es el control que tiene el Estado. O sea, es un Estado que está muy presente, ¿no? Y eso también le toca a las personas, pero también que en definitiva que defiende lo que defiende la gente que es liberal y que no le gusta al final que el Estado se meta en todo esto. Al final, cuando tú estás en una sociedad que es madreada, tú tiendes a, a permitir, por llamarlo de alguna forma, que el Estado esté presente porque tú como que haces una concesión, ¿no? Un poco. Y permites que el Estado esté presente porque también resuelve, tú de entregas esa libertad que a lo mejor tienes en Chile, pero por otra parte, el Estado te resuelve determinadas cuestiones que en Chile no están resueltas, ¿no? Salud, educación, seguridad social. No, o sea, esa libertad tú como que dices, bueno, no me importa ser tan libre a lo mejor y que el Estado sepa, bueno, cuánto gano. La verdad es que porque tengo certeza que voy a tener, no sé, medicamentos que a lo mejor en Chile costaban 200 y en España a lo mejor cuestan 300, pero sí cuestan 30.000 pesos. No sé. Pero sí es cierto que también la carga impositiva es mayor
y que también eres Ya. bastante... el defraudar a Hacienda, por ejemplo, eh, se persigue con bastante rigurosidad. En fin, es un Estado que, Se que- persigue bastante, incluso hasta que- el rey de España tuvo claro, con problemas por ello mismo. claro, sí, Futbolistas. recauda bastante, sí, recauda bastante Probablemente a más ninguno de ellos importante. O sea, le iban a dar clases de ética en caso de algún problema mm. con los impuestos. En Suecia es lo mismo, en Suecia es lo mismo, por ejemplo, trabajar en negro, ¿no? La frase, no sé, oye, hay gente que, no sé, oye, ¿tú retiraste el 10%? No, porque nunca me impuse. O sea, la responsabilidad como, es como a título personal, ¿no? Entonces, Claro. eso, o sea, nadie entiende, por ejemplo, en Europa trabajar y no imponer, ¿no? O sea, porque en definitiva no te estás haciendo como un daño a ti mismo, sino que le estás como quitando realmente a la sociedad y como la sociedad te da también, tú como que te estás aprovechando de ella, ¿no? Esa es como Claro. eh, un poco la concepción del tema. Bastante importante. Rodrigo, con respecto a los fondos de pensiones, eh, la investigación que llevo a cabo está relacionada con la propiedad también, ¿no? O sea, veo temas, analizo distintos tipos de fondos de inversiones, y entre ellos fondos de pensiones también. Entonces, eh, y la verdad es que veo, no sé, que los fondos de pensiones están presentes, me parecía como, no sé, antes no lo veía, ¿no? O sea, no lo veía concretamente cómo estos fondos están presentes en la propiedad de las empresas chilenas, por ejemplo, y determinados fondos que lleva, no sé, el mayor fondo de inversión que se llama, sí, o uno de los mayores que se llama Vanguard, por ejemplo, que es un fondo de inversión norteamericano, eh, ¿cierto? Tiene propiedad, una participación en la propiedad, una participación me refiero a que tiene acciones, no sé, en empresas que están, empresas chilenas, por ejemplo, Anglo American, por llamarte Anglo American, está en Perú, en Chile, en distintos lados. Entonces, las decisiones que están ahí de esos fondos de pensiones, que son órganos que son privados, ¿no? Los que toman las decisiones al respecto de, no sé, de nuestros recursos naturales, son fondos de pensiones, de cobertura, fondos mutuos, de cualquier otra parte del mundo. O sea, lo que trato de decir con esto es que los fondos de pensiones son, como desde la perspectiva nacional, son órganos que están de financiamiento, ¿no? Hay detrás de empresas, no sé, están en las empresas y son los que toman las decisiones eh, en el mundo, ¿cierto?, de las empresas. Entonces, uno, a título personal, no puede, creo yo, jugársela completamente no sé, el dinero de tu vejez, ¿no? Bueno, la gente no sabe, no tiene idea. Por eso el Estado, en mi entender, debe estar presente en ese aspecto. En otros no, en otros creo que soy bastante más liberal que Julio, a lo mejor que tú mismo, pero en ese concretamente creo que no, que, que, que no es así, no sé. Espérate, quiero profundizar en lo último que dijiste para ver si se entendió bien. O sea, que con el dinero que nosotros ponemos en la FP, esa FP se hace, o el fondo de inversión donde se pone esa plata, ellos toman propiedad de cierta manera de una empresa. Ponte tú ya, por dar un ejemplo, Clínica Las Condes. Compran eso. O sea que ellos se hacen accionistas de una empresa y toman decisiones en esa empresa con los fondos que en estricto rigor son nuestros, así por decirlo de alguna manera, y participan de las políticas públicas. Eso es menos lo que entendí, no No sé es si que, está bien. no es que tomen, eh, sí, al respecto, mira, yo realmente analicé o analizo los sectores contaminantes, ¿vale? ¿Ya? Y las empresas que analizo son empresas norteamericanas, ¿vale? Del sector minero, por ejemplo, ¿vale? Entonces, cuando tú tienes una concentración de acciones, tú eres un inversor y tienes concentración de acciones, la concentración de acciones son superior al 5%, ¿vale? Recuerda que la propiedad está súper dispersa, entonces cuando tú ya tienes una participación sobre el 5%, eh, ya la propiedad está concentrada, ¿vale? Ya. Entonces eso te da
probablemente un lugar en el Consejo de Administración, ¿vale? El Consejo de Administración es el órgano que representa los intereses de los accionistas y que toma las decisiones dentro de la empresa. Entonces, si el fondo Vanguard, por ejemplo, tiene un 5% fondo de pensiones, que el fondo de pensiones, a diferencia del otro fondo, es un fondo que a largo plazo, ¿no? Esa es la característica, ¿no? Hay distintos fondos, bueno, hay distintos. Los fondos mutuos son a corto plazo, son trimestrales, ¿no? Los réditos, pero el fondo de pensiones a largo plazo. Si tú tienes más del 5% de ese fondo de inversiones, por eso es importante, tiene la capacidad de tomar decisiones, participa en las decisiones de la empresa, ¿no? O sea, lleva el mismo ejemplo a la que yo no he estudiado, a la clínica la No, fue clínica por que decir un ejemplo mencionaba, solamente. claro, pero es cómo funciona, ¿no? O sea, que el fondo de pensiones que está, y en definitiva, claro, está el dinero ahí puesto, ¿no? En un fondo. Y ellos pueden Esa es decidir, por ejemplo, tú dijiste una minera, podrían decidir ellos más o menos las instrucciones a seguir de la minera, pueden tener sí, voz y eso, voto. Bueno, 5% de claro, la opinión, por lo menos tuvieron el 5%. sí, sí, pero y eso tiene en cuenta que son, no sé, gigantes. A mí ese, por ejemplo, el aspecto de las mineras, que está muy relacionado a lo mejor con el programa de CAS, que a mí me importa mucho, es el poco valor que se le da al tema medioambiental, lo cual considero que es sumamente relevante y es muy malo, porque claro, al respecto, al final, por eso es importante, a mi entender, localizar, ¿cierto? Y dirigir muy bien determinados impuestos, por ejemplo, si hablamos en temas de impuestos, ¿no? Eh, Porque en definitiva las decisiones de los recursos naturales chilenos, en el tema de la minería, por ejemplo, son tomados por grupos de inversores que están, no sé, sentados en Boston, Claro, ¿no? no les llega. Claro, que lo que quieren es rentar el dinero trimestralmente, ¿no? O sea, no le importa que tú, no sé, que la gente, tú, que Rodrigo, que está en el norte, eh, que se contamine, no sé, el valle no sé, de cualquier sitio, ¿no? O sea, del norte, o el río Claro, es lo que está tal. pasando aquí en la zona, por ejemplo, que es un tema que, bueno, hoy día se analizaron los recursos de casación en la Corte Suprema, todavía está en rodaje el tema del proyecto minero Dominga, por ejemplo, que aquí es muy Claro, importante y que tiene esa, claro, esa doble contradicción como, o ese doble filo, por una parte promete empleo a corto plazo, promete extracción, extractivismo, como se dice, y por otra parte, sabemos que está provocando y le podría provocar al archipiélago de Humboldt un daño irreparable, pensando en 50 años más, por ejemplo. Eh, entonces, ahí me da la sensación de que cuando uno ve la tendencia global, pareciera que en ese sentido un programa lo quiere hacer, quiere lograr ese equilibrio, pero todavía no logra dar con la fórmula y otro que sí, quiere seguir con un modelo como tradicional de extractivismo, lo que se ha hecho en Chile siempre, eh, puede dar una satisfacción más bien inmediata para entregar trabajo y generar una sensación de crecimiento económico, aunque pareciera que el rumbo justamente en el extranjero va, sobre todo en Europa, sí, a la ya inversa. eso ya no es tema, eso ya no es tema. Entonces, Sí, tiene sí, que ser sí. sustentable, todo es sustentable. Sí, ahí al respecto hay dos cuestiones súper importantes. Una, eh, que lo voy a aparcar un momento para referirme después, que es los impuestos que quiere cobrar Boric, que considero que no están bien enfocados en materia medioambiental. Y por la otra parte, la visión medioambiental que tiene CAS. Eh, eh, Cállate, no. que son, que son, ¿cómo se llama? Que son bueno, primero la ECAS. La ECAS igual sigue unas políticas parecidas a la de Trump, ¿no? Al respecto. Y hay que hacer un punto muy importante en el tema medioambiental, la importancia que tiene eh, no solamente en la cuestión inmediata. Y la gestión medioambiental también, el principio de la gestión medioambiental empresarial parte por la eficiencia de los recursos, ¿no? O sea, igual que el crecimiento. Hoy día, antes de hablar con usted,
escuchaba el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento, el crecimiento. El crecimiento todo está relacionado con recursos que son finitos, ¿no? Con lo cual, cuando tú no tienes en cuenta, ¿cierto? La variable medioambiental hoy en día está valorando que los recursos son infinitos y eso no es así. Y además que pierdes competitividad con países, pierdes mercados también, ¿no? Al cual pierdes ventajas competitivas que puedes desarrollar. Eh, eh, Porter, no, en el año 95, ¿cierto? Cuando parte las teorías de la gestión ambiental, con Bansal y toda esta gente, con Hart y todo esto, y en definitiva parte, ¿cierto? Y la gestión medioambiental viene de la mano de la eficiencia productiva. La eficiencia productiva genera, ¿cierto? Competitividad. Entonces, cuando Cass dice que no quiere atender a temas medioambientales o lo pasa por alto, no se está refiriendo solamente a los arbolitos que son bonitos, o no sé, o el río, ¿no? Lagunas azules, sino que detrás de eso hay temas que están relacionados con la competitividad de las empresas, por ejemplo, con desarrollar mercados, ¿cierto? Pero tú mencionabas correctamente y mencionabas que es una tendencia mundial, y una tendencia mundial también en el mercado de exportaciones, por ejemplo, en lo que te vayan a pedir los inversores en el futuro. Si tú quieres exportar, por ejemplo, materias primas a determinados países o productos elaborados, también tienen que venir con determinadas, ¿cierto? Eh, Toda la cadena de valor de los productos, ¿no? Posteriormente, eso es una tendencia que ocurre y probablemente eh, perdemos terreno. Mira, puedo decirte una cosa. Eh, eh, Donald Trump aceptó, ¿cierto? Rebajó las restricciones al transporte público, pero en todo Estados Unidos. Pero las restricciones de California eran más valga la redundancia, más restrictivas. Todo el país siguió las indicaciones de California porque lo que lo entendió el común de la gente, era que estaba que perdía competitividad, ¿no? Porque al final estaban perdiendo oportunidades de mercado, de negocio. Entonces creo que al respecto el tema es súper, no ser medioambientalmente responsable, es una apuesta a largo plazo, sí es cierto, porque requiere inversión, requiere innovación, pero sin duda está relacionado con la competitividad. Probablemente no del gobierno solamente de CAS, sino que hay que mirar, ¿cierto?, el horizonte temporal un poquito más prolongado, ¿no? Eso al respecto del programa de CAS. Y con respecto al programa de CAS en cuanto al medio ambiente, considero que eh, debería ser, debería apuntar en sectores concretos, ¿no? Porque en definitiva él lo que habla es de impuesto, ¿cierto?, medioambiental a los combustibles un poquito más general, ¿no? Un poco más general. Entonces, si es tan general, la verdad es que también el combustible está dentro de la ecuación de la oferta, es un factor productivo. O sea, al ser un factor productivo, encarece, encarece los bienes de la economía, los bienes que se producen. Por lo tanto, eso evidentemente tiene consecuencias negativas en el precio final de los productos que se producen, ¿no? Genera inflación. Eh, También si el empresario no tiene niveles adecuados de tecnología, de desarrollo, probablemente quiera seguir produciendo con menos mano de obra, con lo cual tiene implicaciones en la tasa de desempleo. Puede tenerlo, ¿no? Entonces creo que es importante también apuntar a sectores concretos que estimulen, ¿cierto? La eficiencia productiva, sobre todo, ¿no? Y que tú puedas reducir, ¿cierto?, los niveles de uso de carburante y de este tipo de cosas en determinadas industrias. No es lo mismo, ¿cierto?, para un Uber que para una minera gigantesca, o no sé qué, que tiene que seguir y que tiene contratos, por ejemplo, concesiones internacionales, a una persona que tiene un taxi y que
y que se le encarece el combustible. ¿No? Son realidades distintas, entonces creo que como son realidades diferentes, el candidato Kast debería apuntar concretamente, diferenciar, ¿no? Al respecto. Eso es lo que pienso, no sé si tenía Súper buen algún... análisis. Nada que decir al respecto. Buenísimo. Rodrigo, ¿algo que quiera aportar al respecto? O que Sí, resumió todo o muy sea, bien, Cristian. claro, nos entregó el panorama completo, pero yo creo Acá que las notas que tenía al eh, lado ya no las tengo que ocupar, pues. Ya, no sé, yo también aquí los torpeos ya no me van sirviendo, pero yo creo para ahora hablamos que nosotros primero. sí, Oye, ¿sabes qué? Lo que pasa es que pero estoy aquí solo todos los días, entonces Alguien que necesitaba hablar. Esta parte no la claro, vamos a editar, le don dimos Cristian, por si acaso. le dimos la oportunidad de claro, comunicarte. Recuerda Bueno, que esto va a salir público, no se va a editar eso. eso va a salir. hay que quitarlo, hay que quitarlo. Bueno, bueno, lo que yo quería puntualizar, porque claro, cómo compatibilizar ambos aspectos, pero resulta que hay un aspecto que es clave en uno de los puntos del programa de CAS, que está específicamente en la página 70, que dice la reducción del tamaño del Estado, eh, que suena muy, como él lo presenta, suena muy positivo, o sea, aquí vamos a acabar, bajo la teoría de que con esto vamos a acabar con esta, o vamos a ir reduciendo el aparato estatal con los pitutos, los, eh, eh, los, eh, Compadrazgo, los coima, no, compadragos, ¿cómo se claro, llama así? ¿Cómo se llama? Espérate. claro, o El amiguismo, los la, operadores la, políticos la, en distintos la lugares. la presencia de familiares, claro, exactamente. Eh, pero resulta que en las condiciones que Chile se va a encontrar el próximo año, sobre todo que va a necesitar, probablemente porque vamos a seguir en una crisis económica, hay factores inflacionarios que no necesariamente tienen que ver con el tema de los retiros del 10%, como se ha insistido mucho, y yo creo que también es una campaña errada. A lo mejor Cristian también nos podría explicar un poco de eso, pero la reducción del tamaño del Estado no va en contrasentido, obviamente, o no podría interpretarse como una irresponsabilidad, con decirlo así, sin tapujos, sin explicar cómo, y simplemente basándose en la premisa de que el aparato del Estado es muy grande. Bueno, en Chile es muy grande, sí, eso es verdad, pero de alguna manera pensando en la inversión pública, que yo creo que es el punto central. Acá voy a hablar yo antes que Cristian, porque si Julio. no va a dejar todo. No, no, si no, no, ya no me explayo mucho más. No, sí, está bien que te Dale explayes, nomás, está dale súper nomás. bien. Déjalo, Ya, para eso acá tenemos yo al quiero hablar. experto, déjalo que se explaye también. No, es decir, Está bien. Ya, mira, en la parte de la ok, reducción del ok. Estado, como muy bien fue el ejemplo de delante de la Teletón, de que efectivamente es el Estado que no se hizo cargo de un problema. Y que obviamente y reemplazó por caridad lo que era la discapacidad infantil o la discapacidad en grandes términos, no algo que fuera una política pública. Y algo que le eché de menos a la Teletón, o que siempre, bueno, desde que tengo menos uso de razón, que pareció un poco curioso que desde la Teletón nunca se propusieran políticas públicas al respecto. Y creo que una vez don Rodrigo tuvo la oportunidad de preguntarle eso a don Francisco directamente en su momento. ¿Te lo preguntaste, Rodrigo, o no? ¿Eso, le hiciste alguna pregunta al respecto o no? O no se te ocurrió, o la figura tan Mm. mítica de don No, Francisco? sí, No, no no ha te... sido no ha sido un tema que se le planteado. Una vez se la hice en alguna entrevista, precisamente, que yo lo he entrevistado ya 4 veces. Entonces, Ya, eh, qué es lo que podías tú ver al ¿cuál es? respecto? Lo ¿Cuál es que su pasa es postura? que Porque al final... la postura no solo en este caso del impulsor de la campaña, que es don Francisco, sino como de la institución en sí misma, es que el Estado chileno en la estructura que hoy le conocemos, sobre todo si uno ve el desarrollo en materia de salud pública, que hemos visto que si bien hay mucha infraestructura, pero hay una enorme ineficiencia en general, eh, sería un poco la base para pensar que si la Teletón fuera estatal, probablemente habría un peor manejo o un manejo más deficiente de los recursos que
que recibe para administrarlo en rehabilitación, en tecnología, en profesionales, etcétera, etcétera. Y por tanto, don Francisco plantea que es mucho mejor que sea un sistema privado, como lo es, y no un sistema público en las condiciones que Chile hoy tiene. Básicamente Entonces, lo mismo que ahí, dice Kass sobre el sistema de salud, pues, de concesionar, FONASA que Básicamente que es un concesione ciertas facho. cosas. claro, pero tiene que No pensar también que corresponde hacer caricatura Don Cristian. ahora, ojo, Ahora que lo siento. que la Teletón nació un poco en los albores del sistema, cuando Sí, Chile recién estaba en los primeros años de la dictadura militar, cuando bueno, pero todavía eso no había una concepción, no había una claramente concepción clara de lo que era el libre mercado. Simplemente se partió como una idea de solidaridad o caridad, como bueno, dice pero esa Julio, pregunta pero cuando que se se le fue, hiciste no fue cuando pero partía el libre mercado. se la No, hice, claro, pero cuando ya llevaba muchos años más, por cierto. Ya, Pero entre medio, ojo, que hubo gobiernos de centro izquierda, de concertación, y no se hicieron que, cargo. que no, y que vieron que era mucho más cómodo dejarle la responsabilidad, en este caso a la Teletón, y que el sistema de a cualquier responsabilidad social y tercero. empresarial operara y se le descontaba impuestos a las empresas que colaboraban y era más fácil. No que el Estado se hiciera cargo en forma integral, digamos, por así Básicamente decirlo. eso es una muestra de disminución del Estado, que es algo a lo que se apunta. La Teletón ha funcionado perfecto. Hay que ver, nos faltan políticas públicas para que el Estado se haga Lo que pasa cargo. es que, Ahora lo lo que que pasa es yo, un que, poquito Cristian, ahora lo que yo veo sí, es sí, como eficiencia del Estado para hacerse cargo de los problemas. Ahí donde debiera haber más cosas. El sistema de salud en Chile no es un sistema que funcione bien, que haya sido bien hecho. Ahora, vamos a ver qué es lo que pasa con Gabriel Boric, que tiene un programa interesante al respecto, de el tema, precisamente hacer un fondo único de salud y efectivamente ir cortando el dinero que le entrega el Estado chileno a los privados para que vaya en pos del sistema público. Hay que ver qué bueno, sucede ahí. sí, sí, el tema de los medicamentos también, por ejemplo, y ya lo que es extremadamente exacerbado, a mi modo de entender, es el tema de la gestión del agua, por ejemplo. O sea, el agua no puede ser un bien tan básico y que no sea un bien público, digamos, ¿no? Entonces, eh, como hasta ese punto un Bueno, aquí bien tan ese es el elemental gran puede... problema, Ahí tenemos que la hasta los esperanza de la recursos nueva naturales, constitución de que lo cambien. que hasta los recursos más esenciales funcionan bajo la misma lógica, Claro, de y concesiones, la lógica sobre, y bueno, y en la privatización. lógica, Rodrigo, en la lógica de la escasez, ¿no? Ahora mismo el agua probablemente pase a ser un bien que es mucho más escaso, más requerido, ya no es una cuestión que abundante, que como a lo mejor lo fue en algunos años atrás, ¿no? Bueno, Entonces en el ahora programa de CAS es mantener el sistema de agua tal y como está, respetar todas las concesiones de derecho que se han hecho, o sea, seguir privatizando el agua y no considerarlo un bien nacional de su público, que es lo que en un momento se debatió en el Senado, no se lo de aprobó. CAS, Y hay que ver qué es lo que está pasando, qué es lo que va a pasar con la nueva constitución, que yo... sí, Están las fichas sí. puestas ahí. Sí, yo de CAS creo que, bueno, al final ese aspecto no encuentro que sea negativo. No sé, vosotros sois más de izquierda a lo mejor que yo, pero el tema concretamente de la eficiencia en el uso público, yo creo que tampoco no es ninguna, eh, yo creo que es más bien una declaración de intenciones, porque tampoco hay nada en concreto, ¿no? Eso tiene doble filo al final porque es más bien una declaración de intenciones, como, oye, quiero que sea más eficiente, pero tampoco digo cómo, y un poco como que todo ha funcionado, entonces tú no sabes hasta qué punto va a ser, va, no sé, cómo va a dirigir ese camino, pero lo ha defendido bastante. Yo no creo que es, yo no sé, lo que vosotros me pueden decir, bolsa aquí, con lo que queráis decir, Bueno, pues. Fernando Yo que, Paulsen en Tolerancia Cero siempre decía, bueno, en elecciones pasadas, este último tiempo no lo he visto tanto como me hubiera gustado, decía siempre que los candidatos estaban preparados para cómo ganar una elección, no necesariamente cómo ah, gobernar, porque al final igual vaya a tener que ir sí, negociando. De hecho, ahora el programa de Boric probablemente claro, tenga que llegar a nuevas concesiones, especialmente para, a pesar de que la democracia cristiana diga que es sin concesiones el apoyo a Boric,
va a tener que ceder en algo. Tiene que Y, mostrarse más de centro. y no sé qué opinas tú, Rodrigo, también además de porque cómo quedó el Congreso, todo esto, ¿no? Al final el que gobierne va, es más bien lo que vemos ahora mismo, una declaración de intenciones por donde va, donde ellos quieren que vayan las cosas, pero también, claro, cómo está el panorama ahí en el Congreso y lo que se votó, además de los presidentes, también se votaron Sí, a las cámaras y todo esto. sí, da Entonces, la al final sensación yo creo que de que queda bastante equilibrado el panorama, porque eh, eh, en términos de bloque queda bastante eh, equilibrado, por así decirlo, por lo menos pensando eh, eh, en dos grandes conglomerados, por así decirlo, que hoy día han cambiado, por supuesto, sobre todo yo, la centroizquierda hoy día incluye mucho más, es mucho más amplio, tiene mucho más partidos, hay muchas más fracciones. La derecha, bueno, ahora quizá la irrupción del Partido Republicano con muchos parlamentarios es un factor importante, pero en esencia igual van a existir dos grandes bloques que van a impedir que uno de los dos presidentes que lleguen a ser puedan llevar adelante en forma absolutamente eh, al pie de la letra lo que pretendían quizás en una instancia. Sumado que ahora viene otro colador, que es esta búsqueda de conquistar a nuevos electores que les va a obligar a mirar al centro. al, Entonces al final, al todo lo centro, que, ¿no? Al final. entonces todo lo que era José Antonio Caz o Gabriel Boric hace 3 meses, vamos notando que para poder gobernar no lo van a poder hacer simplemente desde sus convicciones. Eso es imposible. Eh, entonces yo creo que por ahí, eh, y eso, bueno, denota un poco cómo es nuestra forma, claro, esa estructura en materia económica y en materia de mercado, ese factor más el hecho de que José Antonio Caz haya ganado la primera vuelta, se notó inmediatamente el lunes en el IPSA. Subió, las acciones subieron, porque obviamente hay un sector también porque los grandes grupos económicos se sintieron también más tranquilos. Dijeron aquí no se va a poder llegar a- ninguno de los dos va a poder llegar a ejecutar un programa extremo, da la sensación. Propongo lo No estoy siguiente, diciendo que ya sea, que pos del no estoy diciendo que tiempo, sea bueno o malo, pero es así. no, sí, sin duda, propongo lo siguiente, en pos del tiempo, ya que llevamos mucho tiempo ya hablando, valga la redundancia, y la gente que lo quiera escuchar va a ver un programa muy largo y no se lo va a correr, y la idea es que llegar a la gente. Propongo que nos Sí. demos unos 2 minutos cada uno más o menos para cerrar, ver lo que pasó, porque quedaron muchos temas en el tintero, partiendo Como por los el triunfo candidatos de París y en el presidenciales. norte, ver los candidatos presidenciales, No hablemos hablamos de lo casi que nada. queramos, 2 minutos, No, y tratar de entender más o menos qué es sí, lo que ha pasado. Demos una vista global de las ideas que queramos aportar o de oye, lo que queramos cerrar. Cristian, ¿quieres partir? no, quería escuchar, la verdad es que quería escuchar a Rodrigo, que vive en Que el yo norte. parta. No, no sé, sobre todo hablar un Bueno, poco mira, voy a, de, voy a de París aprovechar y esos por qué, minutos y el que entonces. Sí. está por ahí, ¿qué entiende al respecto, ¿no? ¿Qué pasó al respecto? Que se ¿Qué es lo profundice Rodrigo que... sobre Parisi. Sí. Sí, yo Mira, creo voy que a. Sí, oye, sí. son 13, ¿cuántos son? Son 13 puntos, ¿no? Son 13% de votación, no es malo como, No, no es como, menor, como estuvo para... mejor que Proboste. eh, claro, Sin duda. entonces, y ese al final yo creo que ahí está, y yo creo que, bueno, no Sí. sé, mi análisis es que esos votos son más de derecha que de izquierda, ¿no? Bueno, Entonces, para mí, sí. o sea, tiene una ventaja ahora mismo más grande Kast, porque creo que el votante de París sí es del perfil eh, ¿cómo se llama? De Renovación Nacional, ¿no? Un poco la gente que votaba por Piñera Me al encantó, final tú quieres escuchar en a su Rodrigo y te momento se ponía a vio. hablar. Sí, sí, bueno. Dale, Rodrigo, perdóname. Dale. Ya. Ya.
Oye, pero después vienen los 2 minutos. Sí, O estos son los después 2 minutos. vienen. Dale Ya, nomás, ya, Después weón, vienen, dale dale. nomás, explayémonos. Sí, ni siquiera hay ya. un auspiciador que se vaya a enojar. Esto lo pusimos nosotros con nuestro tiempo. Sí, po. Bueno, bueno, sí, buen punto que dice Cristian. A ver, yo creo que el tema de el factor Parisi es, por un lado, sí, o sea, representa a un grupo importante de pymes o de micro, pequeños, yo diría que de micro y medianos empresarios en realidad que no confían en ningún ideal político de los tradicionales, por lo menos en esta oportunidad, si uno ve como quiénes son los que plantean, ¿verdad? Quiénes plantearon ideales o ideas más fuertes, bueno, son los que están en segunda vuelta ahora. Eh, y Parisi les habló directamente a ellos. Y además tuvo la visión de en su franja, en forma constante, atacarlos a ellos y también a quienes habían construido el modelo conocido hasta el día de hoy. Eh, ¿Ya? Sobre todo apuntando a algo muy evidente y cierto que seríamos muy ciegos de no darnos cuenta que ha sido la corrupción. ¿Ya? Él apuntó a eso. eh, y a esa masa desconectada de la política, apoliticista, podríamos decir, esta masa politicista, que lo único y efectivamente, yo creo que es como lo que dijo Daniel Jadwe, que un poco lo retrató, pero hoy día en tiempos de campaña política es políticamente incorrecto tratar así a los votantes de Fue París. derechamente Tenía una que estupidez. fue una estupidez, pero creo que hasta cierto punto, como que tiene razón hasta cierta forma, pero lo que pasa es que hoy día estamos en campaña, entonces decirle eso a los electores que tú quieres conquistar es una estupidez. Hay Eh, que decir cosas correctas, ¿no? Un poco, claro, claro, hoy día estamos en al tiempo final. de cuidar el lenguaje, como dicen los políticos. Pero, Lo que no me parece para nada malo. sí, no, sí está bien, hay que moderarse, pero a ver, No vaya a entonces yo salir creo que el como Johan, no fenómeno... te va a salir un Johan Kaiser, po. Ay, por favor, qué nivel No, de equivocaciones hay? Definitivamente. Un es que novato había le que dijeron, empatar, pues, uno de los había que suyos. empatar. No, pero ¿sabes qué? Eso es política al final, pues si tienes que empatar con la chica Oliva, ¿no? Al final, una y otra, o sea, tiene que, tienes que buscar el empate, pues, ¿cachai? Entonces, oye, Es como no soy solamente yo el yo, malo. Los dos somos igual de malos. claro, Lo que se sí, no, demuestra un nivel altísimo de la clase política, ¿eh? Un nivel de élite. yo cogeo de la izquierda y tú no sé, y tú de la derecha, no sé, al final, bueno, yo cogeo de, bueno, de un De ahí donde sitio. aparece alguien que supuestamente apelando al centro, aparece el partido de la gente y sale Parisi. Incluso lo intentó Centro Unido con Doctor File o Cristian Radovich, algo así se llama el tipo, no estoy seguro. Cristian No, Contreras Radovich. claro, hermano de Ángela Contreras, Sí, bueno, Cristian Contreras. Bueno, ahí Pero yo de también la actriz. yo sabéis también un desconfío del poco, Centro Unido, especialmente desde el momento en que ya partió haciendo una conferencia con Parisi. Ahí ya había algo. El tipo siempre apeló a un Oye, pero centro, sabéis que nunca también explicó tiene, bien. también tiene, Ahí como que agarró a todo el público hippie chic, por decirlo de oye, yo alguna manera. quería cerrar con un punto antes. Ya, Eh, cerremos, en realidad tenés el razón. tema, el tema norte, y además, Cristian decía, ¿por qué tiene vinculación con el norte? Porque además aquí está el trabajador de la mediana y la gran minería, que también gana mucho dinero, vive en una realidad paralela, y que también realmente no está su preocupación en cuál ideología, cuál sistema de vida de los que me están proponiendo para mí es importante, no, simplemente mantener esa, la no digo pega. privilegios, ¿no? Pero por lo menos esas ventajas, esos beneficios que les da ese estilo de vida y aquí en el norte, por lo menos de la cuarta región hacia el norte, es muy evidente. Eh, pero antes de que vayamos ya al cierre definitivo, aquí el desafío de los candidatos es darse cuenta que Chile es diverso. En el norte están la gente que votó por París y que tienen otra concepción del mundo. En Santiago están
estas zonas urbanas, mayoritariamente, en la zona central donde ganó Boric, y en el sur nos encontramos los ganadores de CAS, que tienen una realidad distinta, que están preocupados por la situación en la macrozona sur, en la Araucanía, que ven con desconfianza el discurso, el discurso en este caso de Boric. Entonces, eh, ahí nos damos cuenta que no es un discurso uniforme, no te sirve para ganar, aquí tienes que apuntarle a todo. Y eso, el que tenga la capacidad de llegar a apuntar con mayor transversalidad a todos a estos distintos chiles, es el que probablemente va a ser el que le pondrá la banda presidencial en marzo. Yo creo que Cerremos, 2 minutos ese cada discurso uno. al final, Rodri, ¿Cómo? vale. Sí, señor conductor. Cerremos, ya, cerremos, Sí, cerremos, por favor. sí, Ya, profesor, segundo, ¿eh? Cristian, vamos, tómate tus dos Sí, minutos para decir lo que quieras. Te lo estoy cronometrando desde ahora ya. vale, 2 minutos para decir lo que quiera. Bueno, creo que... que tenía cosas apuntadas y no la... Mira, con respecto a los impuestos, sobre todo, hay cosas, bueno, no, o sea, no, mira, sabéis que hay que anotar tantas cosas afuera que creo que son importantes. Mira, la reducción de impuestos, por ejemplo, yo creo que es una cuestión solamente momentánea en cuanto a CAS. Me gusta el programa ambos programas creo que tienen cosas que son necesarias. Una, la inversión va a ser súper necesaria. La reducción de impuestos considero que es una cuestión momentánea, temporal, no se puede sostener en el tiempo, pero sí es cierto que en el corto plazo se necesita inversión porque hay un déficit fiscal muy importante, ¿no? Por otro lado, estoy muy de acuerdo con un cambio de modelo hacia, ¿cómo se llama? Hacia un estado de bienestar, como el que vivió, la verdad, en los últimos años aquí en Europa. Eh, También considero que es difícil poder, ¿cierto?, que la gente se arriesgue a considerar un nuevo modelo que hasta, hasta un tiempo dio resultado, ¿no? Pues Chile ha sido uno de los países con un modelo el que hemos tenido con todas las deficiencias, que ha escalado un montón en términos de... Es súper facho el comentario, la verdad, súper de derecha. Eh, pero sí existe, yo creo, un miedo de cambiar a algo que es distinto, que tú no sabes cómo te va a resultar. Si la gente pensará, oye, si lo que ha ocurrido en los años de la concertación, por ejemplo, y un poquito antes también, nos ha dado, no sé, unos porcentajes altísimos de eliminación de la pobreza. Entonces creo que es difícil poder pensar en que otra forma de gobierno o otra forma de entender el Estado, la sociedad es distinta. ¿No? Creo que es complicado. Y, pero bueno, espero que los ciudadanos, no sé, puedan tomar la decisión correcta y nada, cualquiera de las dos opciones que salgan para el país, espero que sea la mejor y que podamos eh, ser un mejor país. Nada, los quiero mucho a Chile y eso es lo que quiero, ¿no? Al final. Rodrigo, ¿quieres seguir tú? sí, eh, voy a aprovechar mis 2 minutos, así como los candidatos, si me paso me cortas. Eh, no solamente decir que sí, el desafío que enfrentamos es mayor. Yo creo que efectivamente nos enfrentamos a dos eh, visiones macro del país que son muy distintas. Eh, de todas maneras, me he dado cuenta en esta semana y media después de que se conocieron los resultados de la primera vuelta que de todas maneras, se empieza a primar me parece, en ambas candidaturas esa necesidad de extender sus alcances, por así decirlo, sus alcances ideológicos. De todas maneras, va a primar la necesidad de llegar a
acuerdos, aunque se ha visto quizá por las nuevas generaciones como algo negativo, llegar a acuerdos. Eh, de todas maneras, más allá de ese aspecto, creo que siguen siendo dos visiones muy distintas de país. eh, una que me parece que puede profundizar un modelo ya conocido, si tampoco, eh, en el caso de José Antonio Caz, yo creo que nos vamos a encontrar con una consolidación, una reafirmación de una forma de hacer las cosas, eh, con algunas modificaciones más o menos, pero tampoco va a poder, por ejemplo, así como dije en un punto, implementar una reducción tan drástica de los impuestos. Tampoco va a poder, no va a tener respaldo para eso. Y en el caso de Boris, yo creo que aparece como una oportunidad para, para muchos chilenos, sobre todo para las nuevas generaciones que apuestan o que podrían apostar por él, a a un cambio estructural y a probar algo nuevo. Es, por así decirlo, una suerte de experimento, aunque en política en general está todo más o menos escrito, pero por lo menos en la experiencia chilena quizá eh, podría ser una oportunidad de sacudirse un poco de ese miedo al capitalismo brutal que hemos conocido en estos casi 40, desde el inicio de la dictadura hasta el día de hoy, casi 50 años en realidad de nuestra historia. Eso es más o menos el concepto. Muy buen análisis, Rodrigo. Bueno, yo para cerrar más o menos, y claro, Boric, de partida, que es quien me interesa que gane, uno tiene que ser sincero en sus opiniones para que no se sepa dónde estoy, para que también Sí, a tengo mí que también hacerme me interesa que gane responsable a de mis propósito. decisiones. Tengo que hacerme responsable de mis decisiones y no encuentro que sea tan bueno andarla ocultando acerca de dónde uno va o y lo que está pasando. Eso de parecer neutral no necesariamente va conmigo. Ya. ¿Qué es lo que pasa con Boric? Boric tiene que dejar de lado ese discurso como lo que se ha llamado últimamente en redes sociales como el ñoñoísmo, como de estar a lo políticamente correcto, estar en eso, que sirvió muy bien para ganar en el centro, en grandes polos urbanos, pero sin embargo, tanto en el sur como en el norte no le sirvió. En zonas despobladas, en zonas que tienen baja densidad poblacional, no son los temas que le interesan, son otras las carencias, y que Kast en el sur logró tomarlas y Parisi en el norte. La misión ahora es tratar de ver qué es lo que está pasando ahí. En la zona norte podría verse también lo de los mineros, no sé, no me voy a arriesgar a una teoría certera ahí de qué es lo que pueda pasar, pero efectivamente el partido de la gente está eso, pues gente que quiere mantener el status quo, quiere mantener el capitalismo, pero a la vez piensa que ellos pueden hacerse parte del capitalismo y ser quienes van a ganar. O sea que no es tan alejado lo que dijo Howard, en la realidad, pero creo que hay que matizar y no hacer una caricatura como la que hizo él. Hay que saber hacerlo. También la zona sur, ver por qué ganó, qué está pasando ahí, cuáles son los problemas. Efectivamente, lo que sucede en la macro zona sur con el conflicto en Gualmapu, que también es un tema que deberíamos haber tocado y que no lo tomamos. También hay un conflicto ahí, uno propone una salida netamente militar, que es lo que ha fracasado, y el otro propone una salida de diálogo, que es lo que hace falta. Y si nos damos cuenta, el pueblo mapuche tiene una tradición del hablar, del parlamento. ¿Los parlamentos ustedes creen que fue una cosa que propusieron los españoles cuando llegaron acá para hablar con los mapuches? No, pues venían del otro lado, el otro venía con los fusiles y desde ahí empezaron a hablar. O sea que hay una tradición dentro del pueblo mapuche de dialogar con el otro. Ahora, y de respetar la palabra, que es lo que precisamente el Estado chileno no ha hecho. Y es algo de lo que hay que hacerse cargo. O sencillamente aniquilar lo que es lo que propone Castro. Yo no estoy para nada de acuerdo con eso, pero se ve que por allá van las cosas. Y eso es lo peligroso de que salga alguien como Castro. Y efectivamente, si bien no va a poder hacer cambios tan brutales como se propone por la suerte de paridad que hay en el Senado, me parece muy peligroso que él esté en el poder. Eso. ¿Algo más para el cierre, Cristian, Rodrigo? No, me gustaría seguir conversando, ¿no? Pero... Hagamos otro programa otro día, pues. Próxima semana, quizás. Sí, Hagamos uno a lo mejor días antes unos pocos días antes de la elección. Bueno, yo debo decir que este programa fue sí, mira, por auspiciado por, ejemplo, si usted quiere escuchar el nombre de su marca, deposite a la cuenta Ruth de...
Oye, Julio, ¿sabéis qué? Una cosa, cuando estáis hablando y cuando estaba hablando Rodrigo también, me acordé de algo que hace, no sé si sea bueno, a lo mejor tú eres más de la idea y todas estas cosas, a lo mejor lo puedes analizar mejor yo. Con respecto, bueno, he visto declaraciones por ejemplo, Boris repite argumentos de Kass, ¿no? Con respecto a la seguridad, por ejemplo, o a la inversión también, ¿no? O sea, argumentos que han sido bandera de Kass, ahora lo está tomando Boris también, ¿no? En cuanto al tema de la seguridad, por ejemplo, o a no dejar de lado la inversión. Y no sé si tomarse la bandera de otros candidatos, por ejemplo, del contrincante, es positivo o es más bien negativo, ¿no? Porque al final está ahí como defendiéndote con los argumentos que presenta el otro. Entonces no sé si eso es, no sé, ¿qué Yo piensas pienso que derechamente qué una mala opináis? idea. Pienso que efectivamente tiene que hablar de temas de seguridad, Ah, pero también tratando de resaltar por qué él tiene esa diferencia. Porque al final en el plan de Boric, lo que yo veía que era seguridad, es que si hay buenas condiciones sociales, evidentemente debiera bajar la delincuencia, pero eso es un proyecto a largo plazo. ¿Qué es lo que pasa en el corto? Ahí es donde están los problemas, pues, ¿cachai? claro, Y ahí es donde falta sí, que, por lo menos yo estaría apelando a eso, a resaltar mis Claro, banderas más que enarbolar la voz de otro. Pero yo no soy sí, yo también asesor de Boric, comparto. así que no me hago Sí, yo cargo tampoco soy de asesor las de decisiones que Boris, están tomando. pero creo que, claro, me llamó la atención cuando en menos de 48 horas ya en el programa Mentiras Verdaderas estaba hablando de la importancia de frenar el narcotráfico, de acabar con las bandas narcos, con entregar seguridad, que no son banderas habituales en general de la izquierda, nunca, en la historia, no es su, hay que ser sincero, nunca ha sido una bandera de lucha, digamos. Llegaron mis Ay, 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 perritos. Ya, para afuera, para afuera. Ay. ay, 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 el programa, incluso con Mira, perros, es que lo tenía que sacar porque está tienen que ir al bien. baño, po. está bien. Sí, tienen Entonces, que yo creo hacer que su aquí necesidad. hay un tema si tienen que hacer sus necesidades. Oye, Obvio. y entonces en resumen, eh, me llamó la atención aquello, comparto. Ahora, eso no deja de ser cierto que también para muchas personas es una realidad. O sea, si incluso le pasó una situación de una encerrona a Bombo Fica y le robaron el auto de alta gama a Peineta Garcés, es porque algo está pasando en Chile. Hay problemas No, y que hay que solucionar. no son casos aislados, digamos. Sí, pues. Precisamente hay malas Es más condiciones de que vida, po. antes, ¿qué hace? Sí. Ah, pero bueno. ¿Sí? El tema de Así que seguridad eso, pues dejémoslo yo, para otro programa, porque ya sí, pasaron los 2 minutos, nos hemos alargado demasiado, no abusemos de la paciencia de quien quiera escuchar esto. y además que ya es hora. Oye, Eso ahora ya, pues. Allá, ya. oye, ¿Qué hora es en Irlanda? aquí ¿Qué en hora es allá? Irlanda son las 2:20, Ya, pues tiene las que 2:30. descansar ya, pues, don Cristian. Bueno, un Sí, sí, gusto sí, para toda no, la ya tengo gente que. que nos vio, Oye, que nos va a un ver. Un gusto, placer, un un placer. gusto y Cristian, un gusto poder saludarte. Rodrigo, esta conversación estuvo muy amena, estuvo muy nada, entretenida. genial estar con ustedes, Muchas chiquillos. gracias. Un gusto, Buenísimo. chicos. Sí, Me gustó esta experiencia que tenga que ser. Recuerden si sí, sí, tienen sí. algún auspiciador que depositen en la cuenta Rodrigo. Y que ahí vamos viendo qué es lo que se puede hacer. La plata se queda Sí, aquí en mi cuenta, eso sí. Bueno, genial. nos vemos. No, un fondo común, un fondo común. Para para las pensiones. Para las Bueno, pensiones. Un ya pues, gusto, compañeros. Cuídense mucho, pues tomo compañeros y camaradas. Que les vaya bien. Con la izquierda en alto. Oh, Vamos a ver camarada. qué pasa. buen nombre de programa ese, ¿eh? Con la izquierda en alto, el Compañero, piña izquierda en alto. compañero y camarada, buen nombre. Hoy está bueno, ¿verdad? Ya pongámosle ese nombre, compañero y camarada. No se te ocurra estirar la muñeca en los dedos, Cristian. Ya, Ya, eso. muchachos, Que tengan que muy estén bien, muy tengan una bien. buena tarde. Compañeros y camaradas, nuevo programa de discusión política. Un gusto con todos y nos vemos.